Continuamos con más Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, y en esta ronda de comentarios pasamos a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo, el saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, don Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel, el saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Primero, quiero, como equipo, como Gobierno de la Mañana, solidarizarnos con el comunicador Sergio Carlos y con su familia. Su esposa está muy afectada de salud, intervenida quirúrgicamente en un hospital de Oregón. El país, mucha gente en el país está en cadena de oración por la salud de la señora Gaby Arreaza, venezolana, esposa de Sergio Carlos. El Gobierno de la Mañana se suma a esa cadena de oración. Le deseamos completa recuperación a la esposa de Sergio Carlos. Con respecto a la situación en Perú, donde sigue el tema bastante caliente, la República Dominicana se ha sumado a Costa Rica, Panamá y Ecuador, que son las naciones que componen la denominada Alianza por la Democracia, un mecanismo que básicamente es liderado por la República Dominicana. La República Dominicana, el presidente Luis Abinader, ha sido uno de los principales propiciadores de ese mecanismo multilateral, y nuestro país ha firmado junto a Costa Rica, Panamá y Ecuador un comunicado de rechazo o de apoyo a la democracia en Perú, entendiendo que lo que ocurrió allí fue un intento de golpe de Estado, y estos países rechazan esa situación y respaldan la democracia en el Perú. No se había manifestado la República Dominicana. Quiero decir, porque también hay que señalarlo, que la decisión no ha sido comunicada, por ejemplo, por la Cancillería de la República Dominicana. Quien ofrece este informe, quien da este dato, es el ministro de Industria y Comercio, el señor Víctor Ito Bisonó. Él fue entrevistado ayer en Santiago cuando asistía para la ceremonia de inauguración de la reunión del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que tiene lugar este año en República Dominicana y como sede a la ciudad de Santiago. Y allí fue donde Ito Bisonó, entrevistado por la prensa y preguntado sobre el tema, sobre la situación en Perú, él informó que la República Dominicana ha firmado este comunicado conjunto. Él dice que la posición de la República Dominicana conjuntamente con los demás países señalados fue comunicada, digo yo, por el ministro de Industria y Comercio. Entonces, él, al asistir a la inauguración, él dice que la Alianza por la Democracia ha firmado un documento apoyando la democracia en Perú, porque lo que se pretende hacer allí era un golpe de Estado. Lamentamos la situación de Perú, una situación triste porque debilita su estabilidad política, dijo Ito Bisonó al momento de ofrecer esa información. Es la primera manifestación que oigo de la posición de República Dominicana con respecto a la situación en Perú. Ha recibido poco apoyo internacional Pedro Castillo en su situación. Solamente, el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, habló sobre el tema, dijo que a Pedro Castillo lo llevaron a un suicidio político, que se dejó llevar a un suicidio político cuando asumió esa decisión de suspender
el Congreso peruano de querer instaurar allí un gobierno de excepción, decretar un toque de queda, suspender también los mecanismos judiciales de ese país, como el Tribunal Constitucional y otros mecanismos de la justicia. Entonces dice Petro que Pedro Castillo se dejó conducir a un suicidio político. Ahora, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, confirma que Pedro Castillo solo le llamó a él personalmente y le solicitó asilo político en México, y que él le confirió ese asilo político, y que incluso llamó a la embajada mexicana en Lima y les ordenó abrir las puertas a Pedro Castillo para que se asilara allí. Ahora, no pudo llegar Pedro Castillo porque precisamente cuando se dirigía a la embajada fue interceptado por fuerzas de la policía peruana y conducido a la sede central de la policía, donde permanece todavía a la mañana de hoy. Se dice que permanecerá allí por unos 7 días y ya ha sido instruido de cargos para ser enjuiciado. Dicen que por rebelión y por conspiración. Es difícil la situación de Pedro Castillo. Hay gente que ha salido en Perú a apoyarle, hay protestas frente a la sede de la policía y en otras áreas de Perú, pero no ha sido el apoyo que se esperaba podría recibir, por ejemplo, por parte de sectores de la población. Ha sido un apoyo que yo lo estuve mirando anoche, las imágenes que transmiten las agencias internacionales, y ha sido un apoyo, podríamos decir, básicamente mínimo. Entonces, México está dispuesto. El presidente López Obrador dijo que, y lo comunicó también el canciller mexicano, el señor Marcelo Ebrard. Él dijo que se está en negociaciones con las autoridades en Lima para ver si se logra, pues conseguir que Pedro Castillo pueda llegar hasta la Embajada de México, que ya, como dijimos, el presidente López Obrador dijo que él le aceptó la solicitud de Pedro Castillo. Mientras tanto, la nueva presidenta de ese país, la señora Dina Boluarte, entra en negociaciones con las diferentes corrientes políticas peruanas, con la sociedad civil peruana, tratando de conformar un gobierno. Hasta ahora todavía no ha conformado un nuevo gabinete. Está en negociaciones para ver cómo salir adelante con esta situación. Entendidos en la política peruana sostienen que la situación de ella es tan débil como la del mismo Pedro Castillo, porque tampoco cuenta con el apoyo político necesario para poder sostener una posición de fuerza, una posición que le posibilite, negociar en buenas condiciones. Pedro Castillo no tenía básicamente un apoyo muy mínimo en el Congreso, y eso fue lo que durante los meses que duró en el gobierno, el año y pico que duró en el gobierno, le conllevó a esa situación de confrontación prácticamente permanente, aunque los entendidos dicen que realmente él no supo manejarse con el Congreso, porque la realidad de Perú desde hace mucho tiempo viene siendo la misma que enfrentó Pedro Castillo, un Congreso fraccionado, con muchísimas corrientes, y realmente para gobernar Perú hay que saber cómo manejarse con ese Congreso. Yo pienso, Rosendo, que a Castillo le faltó capacidad, definitivamente, claro. Le faltó experiencia política, porque tal y como tú señalas, no es nada nuevo. Es decir, lo que se estaba dando en Perú, por ejemplo, a nivel congresional, no es nuevo a partir de Castillo. No, es una situación que viene desde hace mucho tiempo, que ha afectado a por lo menos los últimos 5 o 6 presidentes que han pasado.
en Perú, y de lo que se trata es de saber cómo negociar, cómo manejarse con ese Congreso sumamente fragmentado y que habitualmente es hostil al gobierno establecido. Yo le agregaría también a esto la importancia de analizar la política de lo imposible. Parte de la campaña de Pedro Castillo, lo recuerdo como hoy, hablaba por ejemplo de nacionalizar la industria minera, es decir, de ponerla bajo dominio público del Estado. Y eso, el que tiene un mínimo de criterio y conocimiento de lo que cuesta la inversión para sacar los minerales que hay en el suelo peruano, que por cierto es uno de los grandes productores de los titanes de la producción minera, debe mucho de lo que ha sido el avance de la economía de esa nación. Y de hecho, su propia estabilidad, pese al problema político, ha tenido mucho que ver con la llamada sector secundario de la economía industrial, valor agregado, y el primario, el minero y el pesquero. Y sin embargo, este hombre se despachó en la campaña, señores, haciendo promesas que ni siquiera en los 60 te hacía la izquierda. Entonces, cuando usted llega al poder... Expropiatorio, o sea, la propuesta de él fue expropiar literalmente la inversión privada, una locura, aparte del destrozo que hizo en el manejo de la economía. Entonces, no tenía proyecto. En que tiene más de 15 acusaciones de corrupción documentadas, de que ha tenido unos malísimos indicadores de desempeño. Entonces, es que no tiene nada. Entonces, no tiene proyecto. Si lo que prometiste es imposible, no se puede hacer, y luego no vas a convencer a los que no creen en eso de hacer cosas parecidas, te quedas sin proyecto. Y eso definitivamente también hay que decir, Rosendo, acompañado por un grupo de fascinerosos que a los 3 primeros meses ya la mayoría se había ido de la administración. Llegó a tener 6 diferentes primeros ministros en su gobierno, porque él no solo llega adoleciendo de capacidad personal él para dirigir un Estado. Pedro Castillo, un maestro de escuela rural, de primaria, de allá de los montes andinos. Un luchista, él lo debe de vocear. Probablemente él, como diría yo, que se puso a inventar, voy a lanzar una candidatura, y de repente lo eligieron presidente. Entonces, ¿qué hacer? Soy el presidente, tengo que coger para Lima, gobernar Perú, el difícil Perú. Y lo primero, con su sombrero y todas sus cosas. Tenía el símbolo de su compañero, lápiz grande. Y entonces llegó a Lima, y su primer gabinete estuvo conformado por una serie de gente sin ninguna especialidad, en ningún ámbito. Y ahí comenzó la confrontación con el Congreso. El resultado de hoy yo lo esperaba desde hace mucho. Ustedes saben que aquí en el Gobierno de la Mañana lo hemos estado manejando, dándole seguimiento a esa situación. Y a mí, en verdad, no me extraña para nada lo que ha pasado en el Perú. Creo que en las próximas horas vamos a estar escuchando la información de que se le va a permitir viajar a México y asilarse en ese país, porque está el gobierno mexicano negociando y empeñado en sacarlo del límite. Pero eso tiene un límite, que son los intereses nacionales, porque si este señor es sujeto de imputaciones, que no estamos en los años 60, cuando el asilado tenía razones humanitarias, escapado de la garra de un Trujillo o de un dictador militar. Claro. Aquí hay un ordenamiento jurídico que se ha roto por algún lado, y al que los responsables le tienen que dar la cara. Esto no es asilarse, esto es escapar. Pero yo te voy a decir una cosa. No jodando a Manuel López Obrador con eso. ¿Por qué yo creo, José Luis, que podría dárselo del asilo? Mira, Perú necesita gobernarse de alguna manera. Bueno, pero Perú necesita organizarse de alguna manera. Y yo creo que permitir la salida de él es el comienzo de una solución. Sí, pero una impunidad, a un quiebre constitucional. Es diferente una gente que la están persiguiendo, que tiene algún tipo de conflicto con el poder. Él intentó quebrantar el orden constitucional. Yo no sé, en la arena del derecho internacional, si es permitido usted darle asilo político a un presidente que se estaba haciendo un autogolpe. No le hicieron un golpe. Él se hizo un autogolpe. Y la nueva presidenta, ella dice que no va a convocar a elecciones anticipadas, que va a terminar el mandato hasta el 2026. No lo termina. Lo dudo mucho, doña Dina, lo dudo mucho. Trate ahí de buscar ayuda, a ver lo mejor que usted puede salir de esa situación. Pero el Perú sigue en una crisis política bastante profunda. Y quiero terminar esta parte con Estados Unidos. Allí el Departamento de Justicia está solicitando a un juez federal declarar en desacato a Donald Trump y a su equipo de abogados. ¿Por qué? Porque se le ha solicitado de todas maneras que entregue
todos los documentos clasificados, documentación sensible, propiedad del gobierno de los Estados Unidos, que él se la llevó a sus propiedades privadas, Mar-a-Lago en la Florida, Trump Tower en Nueva York, el campo de golf que él tiene en Bedminster, New Jersey, en el cual yo he pasado por ahí en algunas ocasiones, y ahora fueron descubiertos otros documentos clasificados que él no había entregado. Su equipo legal designó a unos abogados especializados para que realizaran una investigación a ver si encontraban más documentos. Se han encontrado otros 2 y entonces eso da la pauta de que realmente él no ha entregado todo lo que tiene, y el Departamento de Justicia está ahora solicitando declararlo en desacato a él y a sus abogados por esta situación. Además de eso, el comité del 6 de enero que investiga el asalto al Capitolio, 6 de enero del 2021, donde se trató de impedir que se ratificara en el Congreso la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, ese comité anunció ayer que el día 21 de este mes de diciembre va a presentar su informe sobre las investigaciones, los hallazgos de sus investigaciones, y que va a hacer al Departamento de Justicia las recomendaciones del lugar en el sentido de si debería enjuiciarse criminalmente a Donald Trump y a allegados suyos. Claro, su informe, esas recomendaciones no tienen un carácter vinculante, dependerá del Departamento de Justicia si quiere asumirlas o no. Llévatelo, Cundo.